Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar acá en la casa del Señor hoy domingo, el último domingo del 2024. El Señor hasta aquí nos acompañó y seguirá acompañándonos. Por eso hay que darle gracias. Este servicio será para agradecer sus bondades y sobre todo por habernos fortalecido en los momentos de dificultades. Amén. Amén. También saludamos a las personas que nos ven por este medio cada domingo. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio, que es para la honra y gloria de nuestro Señor. A Él le debemos este instante precioso. Sí, familiar y amigo que nos ves, si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, aún estás a tiempo, mientras tienes vida. Así que escucha. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios Padre si no es por Él. Amén. 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 La primera alabanza que tenemos hoy es: cuán grande es Él. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, que ideó un plan de salvación, que envió a su Hijo Jesús, el sin pecado, a morir por nosotros en esa cruz. ¿Hay mucho que agradecer? Sí. Le debemos la vida eterna y la salvación a Jesús, que murió en esa cruz por nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad, que en ese momento estábamos distanciados por el pecado. Sin embargo, siendo pecadores, Cristo murió. ¿Para qué? Para traer la salvación. Amén. Amén. ¿Qué planes tienes para este año 2024? 2025 que se avecina. Puedes haber ideado un montón de cosas para ese año que se avecina. Pero, ¿sabes qué? Familiar, amigo, hermano, hermanos que estamos acá reunidos, todo lo debemos a nuestro Dios. Porque podemos planificar, pero hay muchas cosas que no lograrán cumplirse. ¿Por qué? Porque el único que tiene un plan perfecto para nosotros es Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este 2025? Señor, nos ponemos en tus manos, dejamos este año en tus manos. Tengo estos proyectos, pero los pongo a tus pies para que tú los bendigas y para que tú nos indiques el camino a seguir. Porque solo tú puedes hacer que no nos equivoquemos. Amén. Amén. Entonces vamos a entonar: cuán grande es Él. ¿Nos acompaña? Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros hermanos y amigos, seguidores en nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula: el plan perfecto de Dios para el año nuevo. Cuando iniciamos un nuevo año, muchos hacen planes y propósitos diversos, como por ejemplo, algunos se proponen perder peso, ahorrar más dinero, pasar más tiempo en la familia, completar la construcción de su casa, terminar la carrera universitaria, etc. Sin embargo, ¿cuántos de esos planes podrán lograr cumplirse? La vida es incierta y nuestros planes pueden desmoronarse por circunstancias inesperadas. Quizá en el 2025 tengas grandes proyectos, pero si de repente padeces de una enfermedad imprevista, sufres una quiebra económica, la muerte de un familiar cercano u otro motivo, van a descuadrar tu vida. Pero hay un consuelo maravilloso para los creyentes, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Imagínate un niño que está empezando a armar un rompecabezas, un puzzle. Al principio,
todo parece caótico, porque las piezas están ahí completamente desordenadas. Pareciera que no encajan, no se arma ese rompecabezas. Sin embargo, el niño pacientemente sigue y sigue trabajando porque confía que el diseño final se va a cumplir. De manera similar, aunque nuestras vidas puedan parecer en ocasiones muy confusas, podemos confiar en que Dios va a ensamblar cada una de las piezas de nuestra vida de acuerdo a su plan perfecto. El profeta Jeremías, en medio del exilio a Israel, le recordó al pueblo de Dios que él tenía un pensamiento de paz y futuro lleno de esperanza para ese pueblo de Israel. Ese mensaje, estamos hablando de un mensaje de hace cientos de años, es también el mismo para nosotros hoy en día. Vamos a examinar entonces en esta mañana cómo el plan perfecto de Dios nos invita a confiar y a vivir con un propósito en el año que se aproxima. Vamos a ver algunos puntos. El primero, el plan de Dios es bueno. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Este pasaje nos dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está asegurando que sus pensamientos para nosotros son de paz y no de mal. La palabra shalom, de la palabra original hebrea, shalom, que se tradujo como paz en este versículo de la Reina Valera 1960, va más allá de un significado de simple tranquilidad, porque la palabra shalom en toda su dimensión también abarca otros sentidos, como por ejemplo plenitud, bienestar y armonía. Aunque entonces nosotros podamos enfrentar diversos retos en el nuevo año, podemos confiar en que Dios no nos va a abandonar, ni tampoco Él va a permitir que enfrentemos algo sin su propósito. En ese contexto del versículo que acabamos de leer de Jeremías 29, es clave para entender la profundidad del mensaje que Dios nos quiere dar. Este mensaje había sido dado a un pueblo, al pueblo de Israel, cuando ellos estaban siendo asediados por Babilonia. Una situación que para el pueblo de Israel debió ser muy desesperada. Sin embargo, Dios les estaba recordando aquí al pueblo de Israel que, aunque estaban pasando por disciplina debido a la desobediencia de Israel, Dios tenía igual, de todas maneras, un plan bueno y perfecto para poder restaurarlos y darles un futuro que iba a estar lleno de esperanza. Esta verdad trasciende también a nuestro tiempo actual y es aplicable a nuestras propias vidas. Entonces, no importa cuán incierta sea tu vida, cuántos problemas puedes tener, dudas que tú puedas estar atravesando, o difícil sea la situación en la cual tú te encuentras en este momento, tú puedes descansar en el hecho de que el plan de Dios para el creyente siempre va a ser bueno. Un ejemplo que podemos ver es el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Recuerden ustedes por la historia bíblica que José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. José en aquel momento podría haber pensado, ya todo está perdido. Pero al final, José reconoció que Dios había usado todos esos eventos negativos, todos esos problemas durante muchos años para poder preservar a su familia y así cumplir el plan que Dios ya había previsto. José tuvo que atravesar muchas pruebas muy severas, como la traición, la injusticia, fue preso,
se olvidaron de él, pero cada experiencia negativa que atravesó José sirvió de experiencia para que formara su carácter y para que José, pueda cumplir un mayor propósito ya habiendo sido diseñado por Dios. De manera similar, este año nuevo que se aproxima podría traer para nosotros momentos muy difíciles. No sabemos lo que puede pasar en el próximo año. Quizás vas a enfrentar pérdidas, enfermedades o situaciones inesperadas. Sin embargo, al igual que José o que el pueblo de Israel en el ejemplo de Jeremías, debemos recordar que Dios va a estar trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Incluso cuando no veamos el panorama completo, cuando veamos que todo está nublado, como si nuestra vida sea una completa tormenta, Dios está allí y por algo Dios está permitiendo que pasen esas cosas. Aunque también pueden suceder por nuestra desobediencia o por nuestras malas decisiones. Pero aún así podemos confiar en que el plan de Dios está en marcha. Reflexiona. En los momentos en los cuales tú has tenido situaciones muy difíciles, recuerda, de repente este año 2024 que ya está pasando, o el año pasado, 2023, tú o tu familia ha atravesado situaciones muy difíciles. ¿Y cómo Dios te ha liberado de eso? ¿Y cómo estás respondiendo ahora? ¿Cómo estás respondiendo ahora a la situación de la cual Dios te ha librado en el pasado? Aprende entonces a ver que esas situaciones difíciles del pasado se convirtieron ahora en bendiciones. Anota entonces todas esas experiencias por las cuales tú has atravesado como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Eso te va a llamar a que tú puedas hacer un compromiso de enfrentar los retos que vas a atravesar en el próximo año, con fe, con confianza, sabiendo que el plan de Dios para ti es bueno y está lleno de un propósito para tu vida. Amén. Segunda lección: buscar a Dios en todo momento. Ahí mismo en Jeremías 29, miren cómo continúa. En Jeremías 29, 12, 13 nos dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Ven aquí que Dios está prometiendo que va a ser hallado, pero ¿cuándo? Cuando lo busquemos de todo corazón. Este año nuevo no se trata solo de alcanzar metas personales, sino de buscar una relación más cercana con el Señor. Está bien que tú tengas proyectos para tu vida, en relación a tus estudios, a tu trabajo, a tu familia, etcétera, etcétera. Pero no te olvides de tus metas espirituales. La oración y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para discernir la voluntad de Dios. Para tomar una decisión, por ejemplo, de cómo avanzar en tu carrera, con quién casarte, etcétera, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si no, vas a tener serias consecuencias en tu vida. Por eso es que uno de tus principales propósitos es que ir en el camino del Señor, orar todos los días, nutrirte en la palabra. Eso deben ser las decisiones o tus propósitos de vida prioritarios para el 2025. Vemos cómo este pasaje de Jeremías 29 nos está dando entonces una dirección clara. Y vemos qué nos dice el versículo, lo leemos nuevamente. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto implica entonces una búsqueda de Dios en una forma intencional y ferviente. Lo vas a buscar en todos los aspectos de tu vida. No se trata entonces de que tú vas a buscar a Dios con una oración superficial, una oración mecánica, sino con un clamor sincero que nace de tu corazón, que anhela estar en comunión permanente con el Creador. En el día a día,
Es fácil distraerse con las responsabilidades y los problemas de la vida. Sin embargo, vemos aquí que Dios nos está dando varios ejemplos acerca de cómo debe ser nuestra relación con Él y cómo debe ser el orden de prioridades de las decisiones y los propósitos para nosotros. Recuerden la historia de María y de Marta, que eran amigas de Jesús. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Lucas. Esta historia nos enseña a cómo nosotros tenemos que dar prioridad a la presencia de Dios. Y esto es fundamental. Recuerden cómo Marta estaba ocupada, distraída con muchas cosas. Que la cocina estaba sucia, que tenía que preparar los alimentos, que esto, que el otro. Marta estaba ahí ofuscada por todas esas cosas. En cambio, María, su hermana, había elegido la mejor parte: sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra. Esto nos recuerda que entonces Dios, o nuestra relación con Dios, no es algo adicional a las cosas que tú te propones, sino que tu relación con Dios debe ser el centro de tu existencia. Ahora, no estoy diciendo que tú dejes de hacer todas tus cosas solamente para orar. Tienes que guardar un equilibrio. Ahora, ¿cómo sería esto entonces del equilibrio? Es incorrecto, por ejemplo, pensar así. Escucha bien, hermano, y coméntalo a tu esposo, coméntalo a tu hermano, tu vecino, a quien conozcas. Es incorrecto, por ejemplo, pensar así. No puedo ir. A ver, sería incorrecto pensar así. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No puedo ir a la iglesia porque tengo un examen, tengo que estudiar mucho. No puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer mi tarea. O no puedo ir a la iglesia porque tengo que atender mi negocio. No puedo ir a la iglesia porque tengo que ver el mundial, la final del mundial. Todo eso es incorrecto. O decir, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. Un creyente jamás debería pensar así. No puede faltar a la iglesia por un trabajo. Si tienes un examen, estudia pues el sábado completo en vez de estar distraído, y ven a la iglesia el domingo. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? El rey David, por ejemplo, es un ejemplo de cómo alguien que buscaba a Dios en todo momento. En los salmos, que fueron escritos la mayoría por el rey David, vemos su pasión justamente por tener una comunión con Dios. Él escribió, por ejemplo, en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren lo que decía David. Él tenía un afán de una búsqueda constante, y esto le fortalecía su fe y le daba la dirección en medio de los retos. Incluso cuando mismo David cayó en pecado, porque tuvo momentos de debilidad, él supo buscar a Dios en medio o después de haber caído. Entonces, ¿esto cómo debe aplicarse para nosotros? Para este 2025. Establece, por ejemplo, un plan de lectura diario de la Biblia. Proponte leer toda la Biblia completa en los 365 días del próximo año. Pueden ser 4 o 5 versículos por día. Miren, con 4 o 5 versículos por día, que no te demorará más de 20 minutos, si es de repente un lector más o menos lento, en 20 minutos diarios puedes completar toda la Biblia en un día. 20 minutos valiosos, en un año completo puedes acabar la Biblia. Miren, no te quita mucho tiempo. Y enfócate así para conocer más a Dios y no solamente completar una meta de una manera mecánica. Busca momentos diarios de oración, casi me sale en portugués. Momentos diarios de oración en los que puedas abrir tu corazón. Al mismo tiempo, involúcrate en actividades comunitarias
que estén en relación con la iglesia. Puedes de repente participar como ayudante en la escuela bíblica dominical, o puedes ayudar también dándote 5 minutos al día en ayudar a compartir el material evangélico de nuestra iglesia, de nuestros ministerios digitales y también de otros ministerios de otras iglesias. Puedes ayudar también a difundirlo. Entonces tienes que hacer un esfuerzo consciente para poder dar prioridad a las cosas de Dios y desconectarte un poco de la mundanalidad. Sobre todo los jóvenes. ¿Cuánto tiempo están ahí haciéndole scroll al WhatsApp, al Instagram, al YouTube, viendo cosas vanas? Sin darte cuenta, muchas veces los jóvenes están ahí 2 horas ahí viendo cosas sin mucha importancia en las redes sociales. 2 horas que pudiste haber aprovechado para algo positivo, para compartir con tu familia, para estudiar y también para hacer algo por el Señor. Equilibrio en tu vida. Pero dentro de ese equilibrio, ¿quién debe tener prioridad? Tu relación con Dios. Amén. Amén. Tercer punto. Confiar en la soberanía de Dios. Ahora saltamos a Proverbios. Vamos a Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. La palabra de Dios nos dice aquí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El nuevo año trae consigo muchas incertidumbres, muchas dudas, es decir, no sé qué cosa va a pasar en el próximo año. Puede ser que vayas a tener un cambio laboral, pierdes el trabajo, tendrás que buscar otro, problemas familiares, incluso eventos globales que pueden descuadrar toda tu vida y hacer que sientas que pierdes el control, como hace algunos años la pandemia y el encierro por el COVID-19 nos descuadró todo, ¿sí o no? Sin embargo, la soberanía de Dios nos va a asegurar que Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Vemos entonces cómo aquí este pasaje que acabamos de leer de Proverbios nos está llamando a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no te creas más sabio que Dios. No creas que tú vas a poder resolver todo con tus propios recursos o con tus propias habilidades o tu propia inteligencia o, entre comillas, sabiduría, porque puedes cometer errores. Sin embargo, Dios es sabio perfectamente y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Se nos está entonces invitando a rendir cuentas a Dios y también dejarle a Dios todas nuestras preocupaciones. Déjale a Dios todos tus planes. Reconoce la autoridad de Dios sobre tu vida. Ahora, la confianza en Dios también va a estar relacionado a lo siguiente, que significa que no siempre vamos a entender todo lo que Dios hace. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se fue esta persona? Dios sabe por qué. De hecho, a menudo vamos a enfrentar situaciones que parecen contradecir tus anhelos, tus proyectos, tus decisiones o tus expectativas. Un ejemplo bíblico es la historia de Job. Job era una persona que era fiel a Dios y tenía de todo, pero literalmente de un momento a otro perdió su familia, perdió todos sus bienes y se enfermó gravemente. Y detrás de ese sufrimiento, ¿qué hizo Job? ¿Renegó contra Dios? No. Job, ¿qué cosa dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue lo que dijo Job. Entonces vemos aquí cómo la fe de Job, una fe inquebrantable, que no se rompe, muestra cómo él supo confiar en la soberanía de Dios e implicaba que él se sometía a Dios incluso en medio de la adversidad.
Un ejemplo cotidiano, vamos, una ilustración, podría ser el de un pasajero de un avión. Aunque el pasajero, nosotros mismos por ejemplo, no entendamos bien cómo funciona el GPS, las computadoras, el mecanismo aeronáutico o las maniobras que hace el piloto, igual nosotros confiamos que vamos a llegar a nuestro destino. De la misma manera, aunque no veamos ni entendamos todo alrededor de nosotros en nuestra vida, sabemos que Dios está obrando y podemos confiar en que Dios nos va a llegar al lugar correcto en el tiempo correcto de nuestra vida. La soberanía de Dios también nos va a liberar a nosotros de la inseguridad o de la ansiedad, de la preocupación. Recuerden cómo el apóstol Pablo en Filipenses 4 nos exhortaba a no estar preocupados o no estar afanosos, sino que tenemos que presentar nuestras preocupaciones en oración ante Dios, con acción de gracias. Y cuando lo hacemos, ¿qué va a pasar? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a calmar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa entonces que podemos comenzar el año nuevo con una perspectiva de tranquilidad, una perspectiva o una visión de confianza, sabiendo que no estamos solos, que no estamos desamparados. Como aplicación, tenemos que dedicar tiempo a la oración cada día, entregando nuestras preocupaciones y planes a Dios. Escribe una lista de las áreas de tu vida en las cuales tú necesitas mejorar. Busca en la palabra de Dios promesas bíblicas de fidelidad que te ayuden pues a corregir esas áreas de tu vida que necesitas enmendar. Practica el agradecimiento a Dios por lo que tienes y no te estés quejando de lo que no tienes. Porque incluso antes de ver los resultados, tú tienes que reconocer la soberanía de Dios y saber que esa soberanía de Dios, lo que Dios decide para nosotros, es perfecto y que el amor de Dios por ti es eterno. Amén. Cuarta lección: vivir con propósito y esperanza. Ahora avanzamos al Nuevo Testamento y revisemos Romanos 8:28. ¿Qué nos dice este versículo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios está aquí obrando todo para el bien de quienes le aman. No es todo el mundo, es de quienes le aman. Todas las cosas le van para bien, pero de aquellos que le aman a Dios. Ahora, esto no va a significar una vida libre de problemas. El cristiano también va a tener problemas. Al cristiano también le va a faltar la plata. Al cristiano también lo van a sacar del trabajo. El cristiano también puede quebrar. El cristiano también se puede enfermar. El cristiano también muere. ¿Qué significa entonces esto? Sino que cada experiencia, incluso las cosas malas, van a tener un propósito eterno para el creyente. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas, habiendo estado predicando el Evangelio, fueron encarcelados. Y cuando estaban ahí en el fondo del calabozo, ¿qué cosa hicieron? Empezaron a quejarse contra Dios. Empezaron a llorar. Dijeron qué frío, qué hambre, qué dolor. ¿Se quejaron así? No. Alabaron a Dios. Amén. En medio de la prisión. ¿Y con qué propósito? Hubo un terremoto, salieron liberados e incluso el carcelero que los tenía ahí al fondo aceptó a Cristo y con él toda su familia. Amén. Miren el propósito Amén. que tuvo. Vemos entonces, hermanos, como aquí en Romanos se nos está haciendo una declaración de esperanza y de confianza que va a resonar profundamente en los corazones de cada creyente. Eso también debe resonar en tu corazón, especialmente cuando comenzamos un nuevo año. Pablo aquí en este documento de los Romanos nos está diciendo que estas cosas le ayuden a bien, pero a los que aman a Dios.
Esta afirmación entonces no es una simple frase motivacional, no es una simple frase de coaching, sino que es una verdad espiritual que debe transformar la forma en que nosotros estamos enfrentando los tiempos que han de venir. Al reflexionar sobre este versículo en el contexto de un año nuevo, podemos encontrar entonces en este pasaje una sólida base para poder afrontar tanto las bendiciones como que tiene para nosotros Dios, como los desafíos o las pruebas que vamos a tener que enfrentar. Y los vamos a enfrentar. Este pasaje entonces nos debe recordar, en primer lugar, que Dios está en completo control de nuestras vidas. No hay nada que se escape a la soberanía de Dios. No hay nada que pases que Dios ya sabía que va a pasar. Y todo lo que ocurre, lo bueno, lo malo, lo esperado o lo sorpresivo, está bajo la mano poderosa de Dios. Por eso es que, en medio de la incertidumbre que pueda acompañar el cambio de calendario, esta verdad que acabamos de ver en estos versículos debe llenar nuestros corazones de fortaleza, de esperanza y de consuelo. Aunque no sepamos lo que va a ocurrir en el año 2025, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito perfecto en cada circunstancia. Porque, a diferencia de lo que pueda decirte el mundo, nosotros no estamos viviendo bajo la tiranía del azar o de la suerte, el destino, el karma, todas las cosas que he escuchado por ahí. No. Lo que nos ocurre está en relación con la soberanía de Dios, pero también, y ten mucho cuidado, también lo que va a suceder en el 2025 va a depender de tus decisiones. Si tus decisiones están de acuerdo a la palabra de Dios, va a ir bien. Pero si no está de acuerdo a la Biblia, vas a tener que cargar casi seguro con las consecuencias. Pablo entonces está subrayando aquí que esta promesa es para quién. Esta promesa de que todas las cosas que suceden es para bien, pero no es para todos. Dice para los que aman a Dios, nos está diciendo la palabra. Y esto no habla de solamente un sentimiento, de algo meramente emocional. De eso no está hablando solamente Dios, sino de una respuesta genuina al amor que Él mostró primero para con nosotros al haber enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz por los pecadores, nosotros. Y entonces, ¿qué significa en un real contexto o en su real dimensión esto de amar a Dios? ¿A quién va a ayudar a Dios incluso en medio de todas las cosas malas? Dice a los que aman a Dios, pero no es decir Dios te quiero. No es solamente que tenga ahí maripositas en la barriga o en el corazón por Dios. No, sino que el amar a Dios implica no solamente el sentimiento, sino confianza, devoción y obediencia. Eso es amar a Dios. Entonces, si estás fallando en tu devoción, no estás orando, no lees la palabra, no estás bien en tu obediencia a Dios, no estás cumpliendo los mandamientos, significa entonces que no estás amando a Dios correctamente. Y si no amas a Dios correctamente y vienen las cosas malas, entonces esas cosas malas no van a ser bien para ti, porque no estás amando a Dios realmente o correctamente. ¿Ven? Entonces hay que ver la palabra de Dios en todo su contexto. Entonces este amor debe ser un amor que persevera, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa de Dios que todas las cosas nos ayuden a bien. Y dirás de repente, pero si me enfermé, ¿cómo me va a ayudar esto? Si no tengo plata, ¿cómo me va a ayudar esto? Si tú estás amando a Dios correctamente, vas a ver al final de esa prueba que sí es por algo. Pero si estás fallando en devoción o estás fallando en obediencia, esa cosa negativa podría ser incluso una disciplina. Claro que te ayudará a corregir. Pero veamos pues entonces, hermanos, que para salir airoso de esos problemas, tienes que amar, obedecer
y serle fiel al Señor y confiar en Él. Entonces, este año nuevo, cada creyente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que examinar su corazón y renovar el compromiso de amar a Dios y de amar al prójimo, recordando que el amor es la base para poder experimentar la paz en nuestras vidas y una perfecta comunión con el Padre Celestial. Amén. Amén. Además, este término del bien que estamos viendo en este versículo, que Dios promete, no siempre debemos entenderlo nosotros como un bienestar material o comodidad terrenal. Es decir, que no voy a tener ningún problema, que todo me va a ir bien, que siempre voy a tener éxito, que siempre voy a sacar diploma, que siempre voy a ganar buena plata, que siempre voy a estar sano. Eso no te está diciendo la palabra. El versículo nos está diciendo que, aunque enfrentemos pruebas, enfrentes dolor, enfrentes sufrimiento, enfrentes enfermedad o enfrentes fracaso, Dios va a usar cada experiencia para poder transformarte, para fortalecerte y hacerte más semejante a Cristo. Por tanto, nosotros podemos mirar el futuro con esperanza, sabiendo que incluso en que estas dificultades no van a ser en vano, si es que amas a Dios, sino que van a ser el plan divino para nuestra perfección, para nuestra santificación. Amén. Amén. Entonces, al comenzar este año, dejemos que esta verdad que acabamos de leer en Romanos 8:28 nos impulse a vivir con confianza, con entrega y con esperanza. Y recuerda que no estamos solos, sino que nuestro Dios soberano, el creador del universo, tiene un propósito para nosotros y ese propósito es bueno. Cada día de este año, hermano, ya sea de alegría o ya sea de aflicción, es una oportunidad para que podamos glorificar a Dios y experimentar su fidelidad. Y vamos confiados sabiendo que todo lo que vamos a enfrentar en el 2025 puede ser usado por Dios para nuestra edificación y para su gloria. Que este año sea un tiempo para descansar en la promesa de Dios, crecer en amor por Él y caminar con gozo en el cumplimiento de su palabra. Entonces, cuando tú escribas tus propósitos o tus metas para el 2025, que no solamente se enfoquen en tus logros materiales. Como ya lo dije, está bien, dices, en el 2025 voy a perder 10 kilos. En el 2025 voy a terminar mi carrera. Saco mi diploma, mi título. En el 2025 voy a consolidar mi negocio. O voy a hacer tal ministerio, etc. Lo que tú quieras. Correcto. Pero también a través de tus propósitos, en tu propósito tiene que incluir la Biblia, tu oración, etc. Porque a través de tus propósitos tú tienes que glorificar a Dios. También tienes que incluir el evangelizar o servir a los necesitados o discipular a los nuevos creyentes. Como conclusión, el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto, incluso cuando nosotros no lo entendamos. Este año nuevo es una oportunidad para confiar plenamente en la soberanía de Dios, buscándolo de todo corazón y vivir con propósito. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿estás dispuesto a rendir tus planes al Señor y confiar en su diseño perfecto? Comienza este año renovando tu compromiso con Él y permitiendo que la voluntad de Dios guíe cada aspecto de tu vida. El inicio de un nuevo año entonces es una oportunidad para reflexionar, establecer metas y renovar nuestro compromiso con Dios. Nosotros como creyentes tenemos que ver que nuestros proyectos personales y espirituales deben centrarse en la búsqueda del reino de Dios, en la búsqueda de justicia, permitiendo que Dios dirija cada uno de nuestros pasos y nuestros propósitos. En primer lugar, si estamos hablando de nuestros proyectos personales, deben estar alineados con la voluntad de Dios. Ya hemos visto esto y lo insisto para que lo recuerdes bien. Tus proyectos personales, estudio, casa, familia, pareja, trabajo
debe de estar alineado con la voluntad de Dios. Si bien es válido entonces que tú puedes tener o querer un crecimiento profesional, académico, crecimiento físico, de repente quieras ir al gimnasio, no sé, es crucial que no dejes tu crecimiento espiritual. Dedica tiempo para que tú evalúes si ese aspecto que tú estás por decidir está de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso tienes que hacerlo en cada área de tu vida. Haz que tu familia, tu trabajo o tus relaciones sean un campo para que el amor y la gracia de Cristo sean reflejados. En segundo lugar, y no por eso menos, prioriza tus proyectos espirituales para que te acerquen más al Señor. Establece un hábito de oración, lectura de la Biblia y tu congregación a la iglesia. No dejes de faltar a la iglesia por el trabajo, por el estudio, etcétera, etcétera. Salvo que sea muy justificado. Si eres médico o profesional de salud que tiene que hacer guardia, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Considera involucrarte en algún ministerio, ya sea discipulando a otros, apoyando en misiones, compartiendo prédicas, etcétera. Hay varias formas en las cuales tú puedes involucrarte en el servicio del Señor, participando así en diversos ministerios de tu iglesia. Además, el año nuevo es un tiempo para fortalecer tu disciplina espiritual. Planea memorizar, por ejemplo, pasajes de la Biblia. Puedes memorizar al inicio un pasaje o un versículo por mes, y después puedes proponerte memorizar un versículo por semana. Lee libros edificantes. Puedes leer tus obras de literatura clásica, tu libro de texto de acuerdo a tu campo de estudio, pero también lee un libro cristiano por mes, por ejemplo. Aparte de la Biblia, lee un libro cristiano por mes. O inicia tu devocional, un diario espiritual donde ahí anotas tus momentos de oración o las cosas que tú quieres mejorar en tu plano espiritual. Finalmente, recuerda, hermano, que nuestros planes siempre deben estar sujetos a la soberanía de Dios. Ora para que el Señor guíe tus decisiones y te dé la sabiduría para que puedas cumplir los propósitos de Dios para este nuevo año. Ahora, no tomes decisiones solamente de una manera emocional. Nuevamente, no tomes decisiones solamente de una manera emocional. Porque al final, de repente, tú puedes alcanzar muchas metas terrenales, pero nuestro mayor proyecto debe ser tener una mayor comunión con Dios, de manera que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hagas. Amén. Que este año sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra, el mensaje, enseñanza que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar en el 2025 de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, Padre Celestial, dándonos la sabiduría para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones de acuerdo a tu palabra. Danos la fortaleza, Señor, necesaria y el entendimiento para poder cumplir tus propósitos en este año que viene. Que seamos mejores, Señor, cada día, pero que esa mejora sea para tu gloria y honra. Guíanos, Padre, en ese proceso. Cumple tus propósitos en nuestras vidas y susténtanos, Señor, en un mundo que es cada vez más difícil. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén.